Y sin más, para presentar, aunque luego presentaré a los ponentes, para presentar esta serie de jornadas que hemos llamado Foro de Economía y Sociedad, le voy a dar la palabra a don Miguel Ángel López Morel, profesor titular de la Facultad de la Universidad de Murcia, de Historia, no es de Economía, de Historia Económica. A él le gusta decir de Historia Económica, pero no, es un historiador, lo digo con conocimiento de causa, y para que nos haga una introducción a este foro, y luego ya les presentaré al resto de los ponentes, aunque yo creo que son solamente conocidos, para introducirnos en este tema de capitalismo y libertad, ¿no?, de Milton Friedman, que parece que cada vez está más en boga, pero bueno, como todas las teorías, nunca mueren, ¿no? Pues sin más, y agradeciéndole de nuevo la presencia, le cedo la palabra a don Miguel. Y muchísimas gracias a todos los presentes por su asistencia, por el interés en el tema. Creemos que es un tema realmente importante y efectivamente en la actual coyuntura de crisis económica e institucional que está generando definitivamente tantos interrogantes en el conjunto de la sociedad, pues desde la universidad hemos entendido que son importantes, que es importante celebrar este tipo de actos. Y sobre todo es importante hacerlo para nosotros, hacerlo en Murcia. Desgraciadamente celebramos una gran cantidad de actos en nuestra facultad, con más o menos interés por parte de los alumnos, pero entendemos que perdemos muchas veces esa faceta de utilidad o de servicio que tiene que dar la universidad a la sociedad. Y sobre todo la utilidad de generar foros de debate, lugares de encuentro entre la sociedad y las personas que entendemos teóricamente de estas cosas. Precisamente le hemos querido dar por eso este formato de mesa redonda que permite acercar mucho más al experto, al público en general e incluso interaccionar. En definitiva, las mesas redondas que estamos preparando, que hemos preparado y esta es la primera, pues van a tener siempre el mismo formato, hablarán sucesivamente cuatro expertos y una vez que hablen ellos e incluso debatan entre sí, pues nuestro interés es dar paso al público para que interaccionen efectivamente con esos expertos a favor o en contra o simplemente trasladándoles sus dudas y poder generar en definitiva pues esas reflexiones, no sé ya si esas conclusiones, pero en definitiva poder reflexionar sobre esos problemas que son nuestros y que no solamente son de políticos, que no solamente es cosa de sesudos expertos en economía en este caso. A este ciclo, que ya ahora explicaré por qué en mi primera intervención le hemos llamado Capitalismo, Libertad, Liberalismo y Política Económica en el tercer milenio, después de este sesudo título que a algunos periodistas me llamaban la atención sobre ese tema. En definitiva, queremos hablar sobre política económica, sobre las ideas que hay detrás de las actuaciones de los políticos en materia económica y queremos darle una continuidad, en este caso Enrique Jordón y yo, que somos las personas que hemos tenido la iniciativa de empezar este ciclo, en otros ámbitos que entendemos que son importantes para las personas que estamos aquí y otras personas que no están seguros que les interesa y les afecta mucho su vida. Es decir, hablar de economía e instituciones, economía y salud, economía y medio ambiente, y esos serán los títulos de las siguientes mesas redondas que queremos hacer. Y eso básicamente el mensaje que quería trasladarles a ustedes. Esperamos que este rato que vamos a estar reflexionando nos sirva a todos y todos salgamos, no sé si aprendiendo más, pero luego reflexionando más. Y desde ya pues les invito a acudir y a unirse en este sitio, yo creo que tan bonito y tan público y tan nuestro, pues acompañarnos en las futuras convocatorias. Muchísimas gracias. Bueno, yo ahora me toca presentar un poco a los ponentes. Vamos a ser muy breves, pero lo que interesa es oírlos hablar a ellos y sobre todo también el establecer luego un turno de discusión si ustedes lo consideran conveniente. Don Miguel López Morel es profesor titular de Historia e Instituciones Económicas. Ha sido profesor de las universidades de Sevilla y Murcia, así como investigador de la Frank Cass Business School de Londres y de la Universidad de Harvard. Sus investigaciones están centradas en la historia empresarial y financiera española, así como en el análisis de los mercados internacionales de materias primas, sobre los que ha publicado diversos artículos en revistas y libros especializados. Ha publicado La Casa Rothschild en España, desde 2005, del que acaba de aparecer su edición en inglés. Ha sido editor de Minería y Desarrollo Económico en España, 2007. Creo que no hay que insistir mucho en los debates que está generando, en definitiva, no en sí el liberalismo como su concepto filosófico, como luego comentaremos, sino realmente la aplicación que tienen las políticas económicas. Y en definitiva, aquí estamos en una discusión
es un eje fundamental de las discusiones políticas y económicas ahora mismo sobre lo que es el papel del Estado y lo que es el papel de los mercados en la economía y en la vida actual. En definitiva, es un debate de una actualidad importantísima. Y sumado a este debate, que no, desde luego no está exento de roces, algunos lo escuchamos de lejos, evidentemente, y hay dos elementos que coyunturalmente se han mezclado aquí que quería traer a colación. Por una parte, ya lo ha adelantado el moderador, hace unos meses se cumplía efectivamente el centenario de Milton Friedman, y precisamente al hilo de ese centenario, la Fundación ICO publicó este libro, que quería hacer homenaje dentro de su colección de grandes clásicos y volver a publicar libros que estaban incluso muy agotados, como efectivamente Capitalismo y Libertad. Quiero hacer dos apostillas con respecto a eso. En este libro, donde yo actúo de traductor de todos esos textos que estaban en inglés y que no conocíamos o no habíamos podido acceder a ellos en castellano, el hecho de que yo haya traducido Friedman no quiere decir que comulgue al 100% con su idea ni en conjunto, por supuesto. Básicamente, aprovechando que traía fresco el inglés de mi estancia en Estados Unidos, pues me cazaron algunos para esa cuestión, que ha sido una experiencia efectivamente estupenda. Y en segundo lugar, decirles que como traductor, por si alguno piensa otra cosa, yo ya he cobrado, en definitiva, que ustedes compren más libros no me va a reportar absolutamente nada, que en definitiva no estoy vendiendo libros aquí. Bien, dicho eso, quiero animarles a ustedes a leer a Friedman y hacerlo desde el inicio por varias razones, comulguen o no a priori con sus ideas. En primer lugar, porque sus ideas son muy estimulantes y no es casualidad, efectivamente, a través de sus libros ver pues, esa influencia importante que ha tenido la economía, que viene dado fundamentalmente por su carácter, su capacidad de reflexionar y su inteligencia, aunque no siempre lleve la razón. En definitiva, Friedman, sin duda alguna, y eso creo que todos lo tenemos presente, es el más emblemático de los elementos de ese que llamamos la Escuela de Chicago, del que formaba un grupo selectísimo de economistas que trabajaron en esta escuela y que suman hasta un total de 10 premios Nobel en esa época, lo que da un poco nivel, nos creamos o no, si el premio Nobel es un referente de autoridad dentro del campo de la economía, y efectivamente los Stiglitz, los Knight, los Hayek se van sumando en ese grupo tan selecto de estudiosos de la economía, donde efectivamente Milton Friedman pues, sobresalía a sobremanera, no solamente por sus ideas, por sus aportaciones, sino que además era el más vehemente a la hora de expresarlas, como luego reiteraré, tanto en el ámbito de la academia, a través de sus artículos y de sus libros, como también en el gran público, porque él no tenía ningún empaque en defenderlo, todas estas ideas del liberalismo a su manera, pues de una manera muy enfática, y además le divertía muchísimo. De hecho, Milton Friedman básicamente lo que esbozó una sonrisa cuando, dándole el premio Nobel, alguien saltó y dijo Friedman, go home, que resume un poco esas desavenencias que tenía gran parte de la población, de la sociedad civil y de muchos académicos con respecto a él, por ese liberalismo tan radical que le llevó a mostrar su oposición a cuestiones que son tan elementales en nuestro devenir de política económica como el control de precios y salario, la financiación de la sanidad y la educación pública, con las que estaba totalmente en contra, o incluso el sistema público de pensión. Friedman estaba absolutamente en contra de todas estas cosas y los defendió con vehemencia. La segunda cuestión coyuntural es que, no nos olvidemos, hace 3 semanas murió la señora Thatcher. Y la señora Thatcher efectivamente es, digamos, el ejemplo más claro, junto a la administración de Ronald Reagan, de cómo llevar a sus últimas consecuencias las ideas de Friedman en un contexto económico determinado. De hecho, los ingleses, no por mofa, sino porque ella misma lo acuñó, simplificaban las ideas de la señora Thatcher con la frase, con el concepto de la TINA, TINA, que ni más ni menos es un acrónimo de There is no alternative. Es decir, básicamente la señora Thatcher mandó ese mensaje de que no hay alternativa posible al liberalismo económico, y según ella, tampoco los mercados libres, el libre comercio y la globalización del capitalismo, que en definitiva es lo que según ella nos lleva a un mayor y mejor desarrollo económico. Y en definitiva, no hay alternativa en el desarrollo económico frente a las tendencias keynesianas anteriores. En definitiva, esto supone que desde esta perspectiva el papel de los mercados está por encima de la acción estatal y el Estado estorba básicamente la gestión de una sociedad libre, ya que pervierte los incentivos por los cuales deben moverse los intereses individuales. De ahí que la señora Thatcher, pues en definitiva, iniciara ese programa tan conocido de privatizaciones que ha pasado a la historia,
y en paralelo en el Reino Unido se comenzara un programa de desmontaje progresivo del estado del bienestar, que algunos quieren ver un paralelismo a algunas políticas económicas que se están desarrollando, no digo ya en España, sino básicamente en toda Europa en este momento. En definitiva, hasta hace pocos años, y eso es una cuestión, un pensamiento totalmente personal, creíamos que estos procesos habían sido coyunturales, es decir, que la administración Reagan o Thatcher había tenido sus políticas en el ámbito anglosajón, y aquí habíamos llegado básicamente a una síntesis, a un balance entre esas medidas liberalizadoras que en algunos países, por ejemplo en España en el plan de estabilización del 59, pues habían tenido mucho éxito y habían llegado al desarrollo, y esas políticas estatales que habían generado un modelo europeo, que eso es lo que está ahora mismo en crisis y eso es lo que tenemos que pensar. De hecho, incluso Friedman iba más allá, e incluso a la hora de hablar del desarrollismo después de la Segunda Guerra Mundial, establecía algo que a algunos les puede chocar, y es que el desarrollismo no solo no se produjo gracias a la acción del Estado, sino a pesar de la acción del Estado. Incluso defiende en su libro que si no hubiese habido esa intervención estatal, que le damos tanta importancia, incluso según, repito, su perspectiva, Europa hubiese crecido mucho más. Permítanme en este punto pues que les mencione dos cuestiones, para no resumir todo el libro, que sería una barbaridad, que me han llamado la atención en el momento de traducirlo, y cerciorarme en definitiva que Friedman no ganó el Nobel por casualidad y era un señor tremendamente inteligente y muy honesto con sus ideas. Repito, estemos de acuerdo. En primer lugar, más allá de los tópicos, y voy a hacer una postilla histórica pero con mucha actualidad, que colocan a Friedman en definitiva como el paradigma del liberalismo ortodoxo. Después de traducirlo ha cambiado mi percepción de él, en el sentido de que creo que es más institucionalista de lo que pensaba. Es decir, entiende que son importantes las instituciones y las personas, y que no están fuera del ámbito del pensamiento de la idea liberal. Es decir, que las instituciones son importantes, y eso también lo apostilla mucho, y efectivamente está en él. Me explico. A ver, en su desarrollo de la depresión del 29, que extensamente él reflexiona y describe maravillosamente, de la crisis de la llamada depresión del 29, que él no la llamaba la depresión, la llamaba la gran contracción, Friedman intenta aportar una explicación distinta a la que se está dando siempre. Es decir, siempre se había dicho, siguiendo a Keynes y otros investigadores, que la crisis del 29 había llegado por un problema básicamente estructural en el sistema productivo, que se colapsó por excesos de producción, que no fue capaz de asimilar el sistema tan liberal. En suma, el problema es que Friedman no lo ve tan claro. Él entiende que hay una explicación mucho más monetarista detrás de ese problema. Y ahí es donde entra el tema de la explicación. A la hora de explicar la crisis, la depresión, la contracción, él señala con el dedo, durante 175 páginas, pero muy bien explicado, a un culpable, a un importante culpable que no es el único de la crisis, que es la Reserva Federal. Y hay ambas cosas que tienen una actualidad extraordinaria. En primer lugar, que hubo una descoordinación extraordinaria entre los 13 bancos que conformaban esa Reserva Federal, que en definitiva él entiende que actuaron con un criterio muy deslapazado, que no tomaron conciencia del problema y sobre todo que no actuaron con medidas que le permitieran su estatuto, que en definitiva es actuar en los mercados secundarios, comprar deuda pública e insuflar dinero a los bancos. Eso no se produjo y de hecho las ideas de los dos gobernadores más conservadores, más estatistas, más amantes de la reducción, de la intervención, que precisamente querían evitar que volviera la especulación y tal, pues en definitiva la Reserva Federal hizo muy poco. ¿Y qué pasó? Pues que la masa monetaria cayó en barrena durante 3 años y con ella, pues en definitiva la actividad económica que se quedó sin gasolina y los bancos quebraron nada menos que 9.000 bancos. Y eso fue épico en la economía americana. En definitiva, ahí es muy importante entender ese problema institucional y también un problema de personas, porque en este contexto él echa en falta el liderazgo, las personas. Y en este caso echa en falta que si hubiese sido Benjamin Strong, un hombre mítico en el contexto monetario norteamericano después de la Primera Guerra Mundial, el presidente de la Reserva Federal en los años de la crisis, probablemente la política hubiese sido otra. Es decir, que las personas importan. Y Benjamin Strong, que tenía 20 años de experiencia monetaria, que había sido muy activo y había evitado muchas crisis en las fluctuaciones y repetición de fluctuaciones monetarias en los años anteriores, desgraciadamente dimitió en 1928 y murió en el 99. Y su sucesor, pues evidentemente, pues no estuvo a la altura. Es decir, las personas
e importa. Aprovecho para poner sobre la mesa, y no sé si me estoy extendiendo mucho, por los enormes paralelismos que veo en la actuación de esa Reserva Federal con nuestro Banco Central Europeo. No tengo ninguna duda de que el señor Bernanke, el profesor Bernanke, pues universitario, pues leyó a Friedman y lo tuvo muy claro en el 2008 lo que había que hacer, y lo que hizo fue insuflar una cantidad extraordinaria de liquidez en la economía norteamericana que, entre otras cosas, evitó el colapso, cosa que echo de menos, en definitiva, en la política del Banco Central Europeo en la actualidad, donde la injerencia de determinados gobiernos continua y la inacción de las instituciones monetarias, que precisamente no se le han dado esas herramientas para actuar, desgraciadamente, solamente se preocupa por la inflación, pues está haciendo que hayamos caído en esta dinámica tan peligrosa y que Europa esté languideciendo en definitiva, en tanto que los Estados Unidos, perdónenme, está creciendo al 2,5% con una tasa de paro del 7%, 4 veces menos que nosotros. Yo creo que eso es realmente importante. Y para no decir que estoy de acuerdo con todo lo que dice Friedman, simplemente voy a hacer un segundo elemento en el que no estoy en absoluto de acuerdo, y si le sirve para el debate, pues mejor. Es la idea del pensamiento común de los economistas, Y para eso le voy a leer un textito cortito del propio Friedman, de sus memorias que aparecen aquí, a ver si están ustedes de acuerdo. Básicamente él dice: el público tiene la impresión de que los economistas nunca se ponen de acuerdo. Ellos tienen la impresión de que si ponemos a 3 economistas en una habitación, ellos sacarán al menos 4 opiniones distintas. Eso es falso, dice Friedman. Si las cuestiones científicas las separamos de las cuestiones y valores políticos, hay un amplio acuerdo entre los economistas, cualquiera que sea su punto de vista político. Una y otra vez más he estado en un grupo que incluye tanto economistas como seguidores de otras disciplinas. Dejemos empezar una discusión sobre casi cualquier cosa y 10 minutos más tarde encontrarás a todos los economistas en la misma acera contra el resto. Y lo dices muy brevemente. Sean economistas de izquierda, de derecha y de centro. Y perdóname el señor Friedman, sin duda es más inteligente, tiene mayor formación que yo, pero yo no estoy de acuerdo. Al menos la experiencia personal no me lo da. Yo no creo que exista esa unanimidad, aunque los economistas en su análisis teórico se abstraigan de sus ideas políticas. Yo veo que los académicos y los economistas implicados, sobre todo en política, y termino, están dando un mensaje muy poco claro de unanimidad. Y de hecho están despistando a la población en general, siento tener que decirlo. Y lo peor de todo, y me da pena que don Vicente no esté aquí para decírselo, es que lo que nos damos cuenta mucho es que falta pedagogía. Falta a los políticos de derecha y de izquierda, y por favor, no estoy haciendo demagogía ni seguimiento de un partido político en particular, estoy hablando de la clase política en general, que se le llama. Falta pedagogía, falta que un señor, de cual sea su ideología, le diga sin paños calientes a la gente cuál es su oferta, aunque le quite votos. Y eso no se da hoy en día. Y yo les voy a recomendar, cuando vuelvan a casa, que cojan el ordenador, lo enciendan y busquen un vídeo maravilloso de don Enrique Fuentes Quintana, de nombre La Hora de la Economía. Increíble. Donde don Enrique Fuentes Quintana, en 1977, cayéndose la economía española a trozos, después del franquismo, con una tasa de inflación cercana al 41%, llegan al poder, y 2 días después de formarse el gobierno, don Enrique se pone delante de las cámaras de televisión y dice: españoles, yo no soy político, es un académico, de los mejores, pero yo os voy a decir lo que pasa y las soluciones que hay que poner. Y las soluciones, les adelanto a ustedes, con rigor y con una seriedad tremenda, van a ser dolorosas. Y el mensaje de 15 minutos yo lo echo de menos en cualquier facción de la clase política, si me permite esa expresión, hoy en día. Y señores, en definitiva, Milton Friedman hacía lo mismo. Es decir, estemos o no de acuerdo con Friedman, Friedman salía a la tele, Friedman defendía sus ideas, y que cunda la gente. Muchas gracias. Y me parece que es como, me parece un ejemplo como maravilloso, ¿no? Qué lástima, no sé si las cámaras lo habrán captado, porque están mirando para acá en vez de para el público. O sea, es lo que ha pasado aquí esta tarde al principio. Es decir, esto es justamente lo contrario de lo que significa Milton Friedman o de lo que significa una cultura política liberal. O sea, que no viene el personaje políticamente más popular, en el doble sentido de la palabra, y entonces que se viene a increpar, uno se levanta y se va. Porque no interesa escuchar la idea, no interesa debatir, interesa lanzar eslóganes, gritar, etcétera. Bueno, en un ámbito además como este, que eso, en la manifestación está muy bien, y yo he participado también en muchas, claro que sí,
pero no mito como este que se viene a hablar, ¿no? Intercambiar ideas en imponerla. Bueno, pues si algo es Friedman es lo contrario de eso, ¿no? Es lo contrario de eso, y si algo es la cultura política liberal es lo contrario de eso. Luego decir que con respecto a algunas cosas de las que ha dicho Miguel, la más seria, bueno, venimos a vender el libro, claro que sí, es decir, yo no soy de la editorial ni nada, ni tengo interés, pero evidentemente el libro es la excusa de lo que hablamos, pero claro, es decir, el libro es que merece la pena y por tanto hay que comprar el libro y hay que leérselo. Yo tengo un cariño especial bueno, yo tengo formación filosófica y si hay algo más alejado de la cultura política liberal es una facultad de filosofía. Es decir, allí lo más cerca de... Bueno, ni hay libros de... evidentemente Friedman no se encuentra en la facultad de filosofía, ¿no? Ni en su biblioteca. Y yo cursé filosofía y yo era un antiliberal como todo, como todo. Y cayó en mis manos, porque en fin, uno afortunadamente pues, siempre ha seguido leyendo y pensando, ¿no? Pues, entre otras muchas cosas, ¿no? Cayó en mis manos Libertad de elegir, que es un clásico famoso de Friedman, escrito con su mujer Rose Friedman, entre otros libros que, en fin, que no voy a citar, que a mí me impactó mucho Libertad de elegir, que bueno, se sigue vendiendo, sigue siendo un clásico muy recomendable. Yo no había leído, sinceramente, Capitalismo y Libertad, y ha sido como el soplo como de juventud, de lo que yo sentí en aquellos momentos leyendo Libertad de elegir. Es decir, o sea, Capitalismo y Libertad pues es un clásico combativo, un panfleto, es decir, aunque tiene, no sé, muchas páginas, porque es un libro independiente que aquí con buen criterio se incorpora y da título, pues el más famoso, a esta compilación de materiales de Friedman, pero es un panfleto, o sea, es un libro de combate. Intentaré ir rápido y no... decir que Friedman no es un radical, no es un liberal radical. Pues sí, de lo que ha dicho Miguel se entiende que Friedman es un liberal radical. Friedman no es un liberal radical, intentaré explicarlo más adelante. Desde luego, tampoco Thatcher y Reagan llevaron el liberalismo hasta sus últimas consecuencias, ¿no? Desde luego que no. Bueno, yo en cualquier caso, eso luego podemos debatir más sobre eso. Bueno, la verdad que no solamente, claro, evidentemente, como ya ha dicho Miguel, conocía a Friedman en un homenaje que le hicieron, verdad que dijo, bueno, si sucede una crisis como la del 29, no caeremos los mismos errores porque le hemos leído a usted, ¿no? Y es el capítulo de su monumental Historia Monetaria de los Estados Unidos, escrito con Anna Schwartz, que yo era un texto súper citado, que yo no lo había leído, sinceramente, y es una oportunidad poder leer ese texto, ese capítulo, o sea, el capítulo sobre la crisis del 29, que se desgaja y está aquí. Por lo tanto, el libro, digamos, el grueso del libro, dicho literalmente, es Capitalismo y Libertad, este ensayo más panfletario, pero realmente brillante y que recomiendo, y el capítulo de la Historia Monetaria de Estados Unidos, la gran demostración, que explica precisamente esto que ha dicho muy bien Miguel y que yo no voy a repetir, y que efectivamente tiene un carácter más técnico, es un libro erudito de un economista de un premio Nobel, y es un clásico. Es más duro de leer en este sentido, pero que yo recomiendo porque se aprende mucho y efectivamente es inevitable pues traerlo a nuestro presente, ¿no? Y luego hay algunos ensayos, el más delicioso desde luego es el de una especie de evolución de su pensamiento, de su historia como académico, de cuando tomó el premio Nobel, o sea, cuando aceptó el premio Nobel, su discurso de aceptación del premio Nobel, que es bonito, ¿no? Pero estos son materiales que son interesantes, pero menores con respecto a estos dos. Dicho esto, rápidamente, a mí me gusta el título. Entonces, si yo tuviese a Friedman aquí, y ya me gustaría ser una otra, pues ya no puede estar, porque me parece, por Capitalismo y Libertad me refiero, ¿no? Y sobre todo para los objetivos, no sé, porque él tenía su perfil académico, profesional, de economista académico, que luego don José nos va a hablar de esta cuestión, y su papel de hombre público que interviene en el debate de ideas, y él sabía diferenciar ambas cosas bien, intentaba diferenciarlas bien. La palabra capitalismo es imposible sacarle un partido a ella, es decir, es una palabra que, no digamos los Estados Unidos también, pero luego en Europa, es decir, cualquier cosa que toca la palabra capitalismo, cualquier cosa que lleva al lado, la contamina. Esa es una batalla perdida. Bueno, aquí tenemos a Carlos, que es un publicista famoso. Probablemente, si uno quisiera vender un producto en positivo, no utilizaría la palabra capitalismo, ¿no?
Bien, por tanto, si asociamos, por eso ha pasado esto, ¿no? Es decir, capitalismo y libertad. Nos hacían unas preguntas a la prensa, es decir, ¿cómo es posible asociar capitalismo y libertad si el capitalismo es lo que mata a los niños y acaba con la libertad? Y, en fin, este tipo de cosas. Es difícil convencer a alguien que lo predispone si habla ya de capitalismo. Yo soy capitalista, entonces tú eres rico, no sé, tú eres mala persona. Es decir, ¿cómo que eres capitalista? Es como si yo, en fin, soy antropófago, capitalista y antropófago. No, desde luego yo no, o sea, este es por un motivo, ya digo, de combate ideológico, en el mejor sentido de la palabra. Me parece que el capitalismo es una palabra inútil, pero es que desde el punto de vista descriptivo, científico, si quieren decirlo así, filosófico, el que quieran, me parece completamente inútil. Yo no sé qué quiere decir nadie cuando dice capitalismo, no lo sé. O sea, utilizar el término capitalismo para designar una realidad que comienza en las ciudades hanseáticas en el siglo XII-XIII y la República Italiana hasta ahora, y que designa lo que pasa en Kenia en la actualidad, en China, en los Estados Unidos, o sea, cualquier cosa, de cualquier régimen que no sea no sé qué, es capitalismo. O sea, es completamente es un instrumento de combate político, pero no es un instrumento de descripción de lo que sucede. Por tanto, de hecho, es muy difícil que alguien utilice la palabra capitalismo y sepamos a qué se refiere. Normalmente sabemos que no le gusta cuando alguien utiliza la palabra capitalismo, pero no sabemos muy bien qué está diciendo. Yo, de luego, por tanto, es que si alguien me dice, ¿usted es capitalista? Y diga, ¿qué entiende usted por capitalista? Entonces le podría decir si soy o no soy semejante cosa. Sé que no soy antropófago, pero de luego no sé si soy capitalista o no, dependiendo de lo que tiene que ver. Uno, de luego, y Milton Friedman, en mi caso particular, yo soy defensor del mercado libre, del libre mercado. Y bueno, claro, y aquí habría que empezar, una vez que uno dice esto, a poner todos los salvaguardas que se quieran. Uno cree en la idea de que la economía tiene que funcionar como un proceso, y Friedman, esto estoy repitiendo, en este sentido Friedman liberal clásico, no pretende ser innovador en esto. Claro, no es famoso por decir esto lo tenemos desde, efectivamente, de Adam Smith, en muchos que lo han repetido, pero él lo repite muy bien y lo adapta a las realidades de nuestro tiempo. Es decir, la economía se basa en decisiones libres de sujetos que contratan libremente, y esto también, pues claro, podemos ponerle todos los problemas de información y todos los problemas que queramos ponerle, pero se basa básicamente en esto. Y además pensamos que no hay sociedad democrática real que merezca la pena si no hay libertad de mercado, y lo contrario también. O sea, digamos que la libertad de mercado es condición necesaria y suficiente de una democracia que merezca el nombre de tal, y al revés. O sea, no hay una sociedad de mercado que merezca, o sea, un libre mercado que merezca el nombre de tal si no hay una democracia detrás, una democracia liberal tal y como la entendemos. O sea que libertad económica y libertades políticas, y esto es un tema básico del liberalismo clásico, van de la mano, ¿no? Voy a acelerar y voy a dejar casi todo lo que quería decir. Decir que cuando uno lee a Friedman e intenta, cuando uno lee a Friedman, que ya tiene una predisposición, claro, de confrontarse con lo que va a leer y no de darle un tiro al libro que ve delante, ¿no? Y escupirle, ¿no? Se va a sorprender, claro, porque es decir, pensar que el liberalismo clásico es una filosofía o concepción política o económica conservadora, pues no saber de lo que se está hablando. Es decir, la tradición política liberal es la que ha hecho al mundo moderno, en su gran parte. Es decir, las revoluciones liberales empiezan mal que bien en la Revolución Francesa, la Revolución Americana, y llegan hasta nuestros días. El pensamiento liberal ha sido un pensamiento transformador. Es decir, lo que uno se sorprende cuando lee Capitalismo y Libertad es la cantidad de objeciones, de trabas que a la libertad piensa piensa y argumenta que Friedman encuentra en los Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos, que parece como aquí la selva, ¿no? Pues claro, en la selva, le gusta, decía Rodríguez Brown, que es un gran provocador, en la selva no hay mercado. Es decir, para que haya mercado, tiene que haber leyes, tiene que haber normas, tiene que haber que los hombres puedan intercambiar libremente, ¿no? Pues bueno, la sociedad americana le pone múltiples ejemplos de coacciones a la libertad, de lo que impide el desarrollo económico, y en fin, desde políticas fiscales, políticas monetarias, políticas de empleo, educativas. Él no está en contra de la educación, está en contra de cómo se financia la educación, etc. Yo le voy a poner un ejemplo, porque ya me estoy alargando, que sigue siendo sorprendente. Bueno, él está en contra de los colegios profesionales. Sé que esta tarde había una reunión sobre fusión de colegios profesionales. En España seguimos discutiendo el tema de los colegios profesionales.
Los colegios profesionales siguen existiendo porque son gremios importantes. Afortunadamente, uno de los grandes triunfos de la revolución liberal fue cargarse los gremios, pero antes todo era así. O sea, ahora están los abogados que tienen, y los auditores y tal, que tienen poder, y notarios, y hay colegios de economistas y tal, otros que van perdiendo como los aparejadores y otros ganan en esta batalla de los colegios, pero antes los zapateros tenían colegios, que tenían sus gremios, y los sombrereros, y uno no podía ser sombrerero. O sea, uno se decía quién tenía que ser sombrero, cómo, cuántos sombreros podía fabricar, cómo los podía fabricar. Bueno, uno de los factores del triunfo de la revolución liberal fue acabar con los gremios, pero no con todos. Los colegios profesionales siguen existiendo, obligatorios. Y en España seguimos discutiendo esto, los colegios profesionales. Bien, Friedman llega al punto, pues discute contra o sea, es partidario efectivamente de que no sea obligatorio. No, evidentemente estoy digamos, adrede, provocando, no está en contra que la gente se colegie y se asocie para defender sus legítimos derechos. Lo que está en contra es que se le blinde con el poder del Estado y se obligue para defender sus privilegios y los precios siempre. Decía Adam Smith que siempre que se reúnen los ricos terminan conspirando para elevar los precios contra el pueblo. Se reúnan para lo que se reúnan. Dice, terminan conspirando, o sea, el padre del liberalismo termina conspirando contra el pueblo para elevar los precios. Pues los gremios, al final, termina conspirando contra el pueblo para elevar los precios y restringir la competencia. Pero el ejemplo que yo quiero poner, porque me pareció muy ilustrativo, es que él está en contra de la colegiación en los médicos. Es decir, él es partidario, yo no digo que esté de acuerdo o no en esto, pero para que cuando hablen de un pensamiento conservador en el caso del liberalismo, o sea, él es partidario de que el ejercicio de la medicina sea libre completamente. Libre, y que por tanto sea el libre mercado, lo cual no quiere decir cerrar las facultades de medicina. Las de medicina ofertan su enseñanza y ofertan sus títulos, y por tanto y uno sabe que tal título de medicina o tal señor tiene un título de medicina por toda la universidad, pero otro señor ejerce la medicina sin ningún título, y uno pues se arriesga, y entonces donde está el curandero fuera de la ley, pues está perfectamente en la ley. Él es, incluso en ese caso, él argumenta por extenso de por qué va en contra de la salud pública el hecho de que los colegios profesionales, médicos, la medicina, pues sea obligatorio. Es decir, los ejemplos de Friedman son muy provocadores. O sea, no solamente que eran provocadores en los años 60, por el libro del 62, es que siguen siendo provocadores 50 años después. No digo que tengamos que estar de acuerdo con Friedman, con todo eso lo ha dicho Miguel muy bien, es imposible. En fin, porque es muy variado las cosas que dice y las propuestas que hace, pero sigue siendo un pensamiento muy provocador. Y luego decir, y ya he terminado de verdad, Ramón, que Friedman es un clásico, últimamente está muy de moda, en España se nota mucho, los que sigan en las redes sociales, en ciertos medios de comunicación. Hay un liberalismo, podría dar ejemplo de Rayo y otros, de economistas liberales súper radicales, los austriacos que les parecen que Hayek es un conservador, los que están completamente en contra del Estado, los que ya pues rechazan el mismo término de liberales, los que se consideran a sí mismos anarcocapitalistas, etcétera, es decir, que están en contra del Estado. Yo no soy, o sea, me parece que se equivocan de plano y no va a ser el objeto de discusión hoy, pero desde luego Thatcher, ni Reagan, ni Friedman eran liberales radicales. Lo que pasa es que, claro, los enemigos siempre te intentan colocar en la radicalidad, lo cual no significa que no haya propuestas radicales. Siempre Friedman, en este sentido, demuestra su talante liberal, diciendo, bueno, vamos a discutir esto es lo que yo creo, si alguien opina algo mejor, pues convénzame. Bueno, siento haberme extendido, muchas gracias. Gracias a ti. Decía que la libertad política, por más deseable que pudiera ser, no era la condición necesaria para la libertad económica y civil. Yo lo digo porque lo dejo ahí, ¿no? No sé lo que puede crear nuevo, pero creo que él es un poco de contradicciones, en algunos casos. No voy a decir los temas en los que se equivocó, ni quiero tomar parte como moderador de que fue si fue o malo. Yo creo que, desde luego, lo que fue es un revulsivo, evidentemente, para todo, pero bueno, como ahora viene nuestro catedrático de Economía, le dejo que ella lo explique. ¿Hasta qué punto las prescripciones de política monetaria de Milton Friedman podrían ser válidas en la actualidad, sobre todo para resolver y salir de la crisis económica que nos tiene atenatados desde hace muchos años? Bien, ante todo, resaltando un poco más lo que han dicho nuestros compañeros, yo tendría que decir que Friedman, bueno,
es el padre del monetarismo, como sabe, el fundador de la Escuela de Chicago, que después, como hijos suyos, como segunda generación, ha tenido los grandes defensores de las expectativas racionales. Bien, para los que no han estudiado economía y no saben lo de las expectativas racionales, pues yo tengo que decir que se supone que los agentes se comportan siempre de forma óptima, que saben utilizar toda la información que les llega y que no cometen errores por segunda vez. Cuando cometen un error, luego rectifican, ya no vuelven a tropezar sobre la misma piedra. Bueno, pues la semilla de esto se encuentra en Friedman, aunque él nunca dijo nada de las expectativas racionales, pero bueno. Tiene una gran fe en el funcionamiento del mercado. Esto es indiscutible. Para él, dejar que el mercado juegue libremente, eso es lo mejor que le puede dar a la economía, porque nos va a llevar a los resultados naturales, y resalto eso de naturales. Lo natural para él es conseguir la tasa natural de empleo, conseguir el tipo de interés natural, y aunque nunca se sabe exactamente cuánto valen esos valores naturales, pero piensa que dejar funcionar libremente el mercado nos lleva a los resultados naturales a los que nos merecemos, a los que la realidad económica, los fundamentos económicos son capaces de proporcionarnos. Tiene una gran confianza en esas fuerzas permanentes, esas fuerzas permanentes que nos van a llevar a esos equilibrios de largo plazo. Yo diría además que bueno, yo no sé si habéis comentado algo de esto, pero era una persona muy segura de sí mismo y además un tanto arrogante. Les voy a comentar una anécdota. Yo, como antes se ha dicho, estuve trabajando algunos años, bastantes años en la Universidad Autónoma de Madrid, y allí había un catedrático que estuvo en Estados Unidos estudiando y que un día pues le escribió una carta a Milton Friedman y le dijo: oiga, mire usted lo que dice de la teoría cuantitativa del dinero. Si resulta que la velocidad de circulación del dinero pues no es constante como usted piensa y tal, pues entonces los precios no se van a modificar en la misma proporción que el dinero, etcétera, etcétera. Y el señor Friedman lo que le contestó es: señor Lorca, usted debería empezar a estudiar otra vez economía. Y la contestación que recibió este catedrático, pues él la tenía enmarcada en su despacho. Y claro, cada vez que íbamos a su despacho nos causaba una, digamos que una curiosidad y una hilaridad que el catedrático pues presumía de haber recibido esto, ¿no? Porque seguramente tampoco él confiaba mucho en las tesis de Friedman por esta razón. Bueno, bien, vamos a ver qué es lo que, según Friedman, la política monetaria no puede hacer. Bueno, pues según Friedman, la política monetaria no puede manipular los tipos de interés. No puede manipular la tasa de desempleo y no puede manipular pues, otras variables que él llama reales, como la producción potencial de la economía. ¿Y eso por qué? Pues eso es porque cuando se modifica la cantidad de dinero, imaginemos que la cantidad de dinero aumenta, eso se suele decir que se produce una política monetaria expansiva. Él reconoce que ese estímulo monetario baja los tipos de interés a corto plazo, pero que a continuación esa bajada de tipos de interés y además se crean expectativas de inflación, cuando hay más dinero circulando y créditos más fáciles, etc., la gente se siente más alegre, más expectativas de inflación, eso aumenta la demanda de bienes y servicios, y ese aumento de la demanda de bienes y servicios hace subir los tipos de interés inmediatamente. Entonces, la bajada inicial del tipo de interés es compensada después por una subida del tipo de interés, con lo cual fijarse en el tipo de interés para catalogarse una política monetaria es expansiva o contractiva, pues no vale porque el tipo de interés para una misma política monetaria en un momento determinado se mueve en una dirección y después en otra. Y además, lo que pasa entre un momento y el otro, para él es una caja negra. Es decir,
Si bajamos el tipo de interés con una política monetaria y se expande la demanda, eso él lo reconoce, pero ¿en cuánto se expande? ¿Cuánto tiempo dura? ¿A quién afecta? ¿Cuánto va a durar? ¿Cómo van a reaccionar los agentes económicos? Etcétera, etcétera. Es decir, esa caja negra, él dice, cuidado, que los efectos son muy importantes los que se producen, pero son desconocidos. No tenemos nosotros autoridad suficiente ni conocimientos para saber lo que está pasando en esa caja negra. Lo único que sabemos es que al final las variables reales y naturales no van a estar afectadas y que lo único que vamos a modificar es la inflación. Por lo tanto, si no sabemos lo que pasa entre medio, no usemos la política monetaria. La política monetaria dejémosla tranquila. ¿Por qué se le llama entonces monetarista? Pues porque para él el dinero importa muchísimo. Afecta mucho a la actividad económica, pero de manera desconocida. Es como aquel que tiene un arma que es muy potente, pero no se puede utilizar para ir a cazar porque a la mínima que coges el gatillo dispara por todos lados. Entonces, pues no señor, es muy potente, pero no la utilicen. No la utilicen más que para mantener los precios estables. A más cantidad de dinero, a mayor tasa de variación de la cantidad de dinero, más van a crecer los precios. Eso es indefectible para él, indefectible. Y todo lo que pasa entre medio, mejor que no nos ocupemos. Mejor que nos ocupemos porque será perjudicial y es más que probable que nos engañemos y que los efectos que queramos conseguir van a llegar con retraso, van a ser contraproducentes y van a tener los resultados opuestos a los que queríamos. En definitiva, eso es lo que se va a llamar afinar las políticas. Para él no se pueden afinar las políticas, no podemos intentar afinar la puntería, a ver si le doy a tal objetivo. Esto no se puede. No se pueden tomar lo que en inglés se llama fine tuning, ¿no? Fine tuning. No podemos jugar a esto, porque el riesgo de equivocarnos es muy grande. ¿Qué es lo que puede hacer entonces la política monetaria? Bueno, pues de lo que he dicho es muy fácil. Según él, es impedir que el dinero sea fuente de perturbación. Es decir, ya que el juguete es tan potente, pues intentemos que no se use, intentemos que esté siempre bien guardado, bien protegido. Eso traducido a la política monetaria, ¿qué significa? Pues significa que la autoridad monetaria lo único que tiene que hacer es procurar que la tasa de variación del dinero cada año sea constante, estable. Pase lo que pase en la actividad económica, dejemos que el dinero varíe de manera constante. Si queremos más inflación, pues que el dinero en lugar de subir al 2% suba al 4%. Si queremos conseguir menos inflación, pues la tasa, el porcentaje de variación del dinero que sea más baja. Y entonces con eso aseguraremos una inflación estable también y lo que se llama la estabilidad de precios, eso que ahora está tan de moda y que persiguen todos los bancos centrales. Él pone solamente una excepción y es cuando se dan perturbaciones muy fuertes. Se dan perturbaciones muy fuertes, claro, en aquel momento pues es tan claro lo que está pasando, es tan grave lo que está sucediendo que en esas circunstancias sí que cabe pues darle un poco más de velocidad al dinero, darle más, crear dinero a una tasa superior, pero en situaciones muy excepcionales, donde no haya ninguna duda de lo que está pasando. Es decir, como si en términos médicos dijéramos, cuando uno tiene una enfermedad muy grave, bueno, pues entonces es cuando hay que operar y entonces es cuando hay que tomar medidas drásticas. Pero si son simples resfriados, catarros, etcétera, etcétera, eso, nada, el cuerpo es sabio y se va a curar por sí mismo. El ejemplo que él pone por querer, de los resultados negativos que se obtienen por querer ser demasiado manipulador, es el de la Gran Depresión del 29, como se ha comentado antes. A los años anteriores de la Gran Depresión, según él, la Reserva Federal quiso manipular el dinero bajando la tasa de variación demasiado, de forma consciente o inconsciente, y entonces eso provocó pues, una reacción desfavorable en la economía, una fuerte caída de la actividad económica. ¿Qué medidas actuales de los bancos centrales serían apoyadas por Friedman? Con eso ya pasamos un poco a la situación actual. Es decir, de lo que están haciendo ahora los bancos centrales, y el ejemplo más inmediato que tenemos es el Banco Central Europeo, ¿qué es lo que Friedman diría? Bueno, pues ustedes están haciendo muy bien. Bueno, en primer lugar, el establecer la estabilidad de los precios como objetivo fundamental. Esto para él sería fenomenal.
Y he dicho antes que eso, según él, se podría conseguir dejando que el dinero crezca a una tasa constante. No utilizar, en segundo lugar, no utilizar la política monetaria para influir sobre la actividad económica. ¿De acuerdo? Fijémonos que esto es lo que hace el Banco Central Europeo. Cuando el señor Draghi y sus antecesores salen a la prensa, lo único que dice es no hay riesgo de inflación, por lo tanto todo va bien. Pero nunca habla de la actividad, de que si hay más paro, de que si hay menos producción, si estamos en fase de recesión o de recuperación, de eso nada. Lo único que le interesa es la estabilidad de los precios y la inflación, contrariamente a lo que pasa con otros bancos centrales. Pero bueno, en lo que hace el Banco Central Europeo, Friedman estaría totalmente de acuerdo, en ese objetivo. Bien, en otra cosa, en tercer lugar, en lo que estaría Friedman de acuerdo es en no utilizar la política monetaria para sostener la deuda pública, ni para conseguir artificialmente tipos de interés bajos. Tampoco para influir en las primas de riesgo. Fijaros, esto es precisamente lo que hace Draghi, porque él siempre ha dicho que de ninguna manera estaba garantizado que el Banco Central Europeo iba a apoyar la deuda soberana de los estados, y si lo ha hecho alguna vez ha sido en el mercado secundario de forma imprevista y bajo ciertos pretextos que desde luego Friedman tampoco le suscribiría. Bien, el cuarto punto que Friedman apoyaría es el emplear una política monetaria muy expansiva para ayudar a salir de la crisis. Esto lo ha dicho antes Miguel. Es decir, esta fuerte expansión de la política monetaria que ha redundado en unos tipos de interés próximos a cero, que están adoptando los bancos centrales de todo el mundo desde aquel momento, desde el momento en que se produjo la quiebra de Lehman Brothers. Ha sido pues como una especie de políticas expansivas coordinadas, más fuertes en Estados Unidos que en Europa, pero en Europa, con un poco de retraso y a regañadientes, pues también se está produciendo. Muy bien, ¿y cuáles serían las medidas actuales que adoptan los bancos centrales a las que Friedman pues se opondría, o por lo menos que no se ocuparía de ellas, ¿no? Como mínimo las ignoraría? Pues ya he dicho antes, el control de los tipos de interés. Sabemos que ahora la política monetaria se lleva a cabo fijándose y estableciendo los tipos de interés. Cada vez que se reúne el Banco Central Europeo el primer jueves de mes, pues todo el mundo está especulando en si el tipo de interés lo va a subir medio punto o lo va a bajar un cuarto, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, para él esto no debería hacerse porque ya, como he dicho antes, los tipos de interés son variables, se suele decir, variables endógenas, que no se pueden manipular, y que en lugar de eso lo que hay que hacer es controlar la variación de la cantidad de dinero, no los tipos de interés. La segunda cosa en la que tampoco estaría de acuerdo Friedman es adoptar estímulos no convencionales, como se están adoptando ahora, basados fundamentalmente en la compra de deuda pública o en la composición de las carteras de los bancos. Bueno, hay algunos trabajos recientes que recopilan la cantidad de medidas complementarias de las monetarias. Claro, una vez que se ve que la bajada de los tipos de interés pues se les agota el recorrido, que las medidas convencionales monetarias no sirven, ayudan, pero no son suficientes para que salgamos de la crisis, porque estamos fundamentalmente en una situación como lo que en la jerga económica se llama la trampa de la liquidez, es decir, una situación en la que por mucho dinero que se cree, ese dinero lo estamos conservando, no se pone en circulación, queda en los bancos y las familias lo atesoran o se lo llevan a depósitos al extranjero, etcétera, etcétera. En esa situación se adoptan políticas complementarias. Bernanke las ha tomado muy en serio, el Banco de Japón también. Esas expansiones cuantitativas que se están dando basadas fundamentalmente en compra de bonos y de deuda pública, y también modificando los vencimientos de la deuda,
Pues esto Friedman no lo suscribiría. No lo suscribiría porque, como he dicho antes, a él solamente le preocupa influir sobre la cantidad de dinero. Tampoco, no es que no lo suscribiría, sino que yo por lo menos no he visto nunca en sus escritos nada que se refieran a medidas para estabilizar el sistema financiero y para restablecer el mecanismo de transmisión de los impulsos monetarios. Esto está muy de moda ahora y es una necesidad evidente porque sabemos que el sistema financiero, pues los bancos no están funcionando, no funciona tampoco el mercado interbancario. Por mucha ayuda y préstamos que les dé el Banco Central Europeo, el dinero y el crédito no va a los destinatarios, y entonces hay que tomar acciones específicas para resolver este problema. Para él, desde luego, lo ideal sería que las entidades financieras que no sean capaces de sobrevivir, pues que desaparezcan, y ya un darwinismo empresarial que haga que el negocio lo cojan otros, pero no establecer medidas especiales para ayudarles. Bien, sin embargo, estas medidas no convencionales son necesarias. Son necesarias, primero porque ha dicho que las medidas puramente monetarias no son suficientes, y estas medidas complementarias son necesarias dada la situación en la que estamos con los sistemas financieros, dado los esfuerzos grandísimos que hacen los gobiernos de consolidación fiscal, unos esfuerzos tremendos de consolidación fiscal, pues va a faltar demanda pública, gran desapalancamiento privado, es decir, el tener que pagar las deudas asumidas durante muchos años por parte del sector privado, el que estemos en lo que se llama en la jerga económica un output gap negativo, es decir, que tenemos un nivel de producción que está muy por debajo de ese nivel natural que define Friedman. Pero claro, cuando estamos muchos años por debajo y cada vez más por debajo, pues eso no lo podemos dejar solamente a la actuación de políticas monetarias expansivas, sino que hay que hacer algo más. Friedman tampoco o también ignoraba los esquemas de regulación y supervisión macroprudencial para evitar la acumulación de desequilibrios en las entidades financieras. Esto, es decir, la regulación, la supervisión, el control de las entidades financieras, que ha sido muy laxo y ha sido abandonado o casi dejado un poco de la mano de Dios, ¿no? que ha hecho que las entidades financieras incurrieran en gravísimos riesgos y que al final llegaran a la situación que ahora conocemos. Bueno, pues estos esquemas de regulación, de supervisión, están cada vez más, en todos los países se tiende a que estén en manos de los bancos centrales que vigilen y que impongan las reglas para el juego y el funcionamiento de los sistemas bancarios. Luego, lógicamente, también hace falta combinar políticas monetarias y fiscales, no podemos dejarlo solo a las políticas monetarias. Alguien podría decir, pues las políticas fiscales, si el déficit público lo tenemos que reducir, sea como sea, ¿qué juego tenemos? Bueno, pues hay juego de combinar variaciones de impuestos, subir unos, bajar otros. Por ejemplo, se pueden poner impuestos, se puede bajar transitoriamente impuestos sobre el consumo y sobre la inversión. Al ser transitorios, las bajadas transitorias, eso hace que la gente quiera aprovechar esa bajada para gastar más en consumo, gastar más en inversión. Y al mismo tiempo, pues subir algún otro tipo de impuestos para compensar, dado que no podemos agravar el déficit público. La tendencia más reciente es subir impuestos sobre las retribuciones de determinados agentes económicos y también sobre determinados tramos de la renta. Eso, digo, es una posibilidad. Sí que es correcta la prescripción de llevar a cabo una expansión excepcional monetaria, eso va en la buena dirección, pero como he dicho antes no es suficiente. Hay muchas imperfecciones y rigideces en los mercados, especialmente en los sistemas financieros,
que son mucho más importantes de lo que consideraba Friedman. Friedman siempre ha considerado que recurrir a las imperfecciones y a las rigideces de los mercados para explicar la marcha de la economía o para explicar el nivel de paro, como hacía, por ejemplo, Keynes, esto es una excusa, esto no es defendible. Esto no es defendible porque impide, digamos, o está olvidando el logro de ese equilibrio natural al que pueden llevarnos los mercados. Para él los mercados tienden por sí solos a funcionar bien. Entonces, el decir que son imperfectos o rígidos, para él no tiene sentido, es una excusa, y en todo caso los propios agentes tendrían interés en suprimir estas imperfecciones y estas rigideces. Bueno, pues estas imperfecciones y rigideces en la actualidad han sido excesivamente importantes, sobre todo en los sistemas financieros. Y la prueba la tenemos en que los sistemas están anquilosados, están parados y no funciona el crédito. La transición a largo plazo, que para Friedman era la caja negra, esa caja negra que no sabemos muy bien lo que está pasando ahí hasta que llegamos al equilibrio final, en la actualidad esa transición es demasiado larga. Él pensaba que la transición sería relativamente corta. Entonces aquí, en estos momentos, esa transición nos está sometiendo a un desequilibrio profundo y demasiado duradero, con unos costes sociales escandalosos, que nos llevan a una tasa de desempleo excesivamente elevada. Entonces, resulta indispensable que combinemos la política monetaria con otras cosas. Antes me he referido a otras políticas. Desde luego, hace falta reformas estructurales, y en eso Friedman estaba totalmente correcto. Pero las reformas estructurales son necesarias siempre, estemos en crisis o estemos en fases de expansión. Y necesitamos pues una regulación especial y vigilancia en los mercados, sobre todo los mercados financieros, para evitar nuevas debacles en los sistemas. En definitiva, que la situación en la que nos encontramos viene a avalar la tesis, o por lo menos el poner en mucha duda la idea de que la confianza tan fuerte que tenía Friedman en el funcionamiento de los mercados y en la consecución de los niveles de equilibrio. Necesitamos muchas más acciones y necesitamos conocer mucho mejor la economía. ¿De acuerdo? Necesitamos conocer mucho mejor la economía y, desde luego, no solamente conocerla algunos a los que mandaba Friedman a que la conocieran, a lo mejor como el catedrático de la Autónoma de Madrid, sino yo creo que todos, y él también, desde luego, nada más. Yo creo que, dada su protección voluntaria en la mayoría de los casos, yo creo que las autoridades se dan porque estaban pensando que íbamos a hablar ya del gobierno, ¿no? De Friedman y tal. Los colegios profesionales, en su caso, son los que mantienen un cierto nivel de calidad, porque lo primero, la protección es voluntaria en la mayoría de los casos. Lo siguiente, no tenemos horario fijo, lo sabéis todos que ya no tenemos horario obligatorio. Y lo siguiente, de alguna manera, y Friedman lo decía, que el gobierno pues, tenía que regular ciertos aspectos en los que el mercado no llegaba, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, yo creo que los colegios profesionales hoy velan por las imperfecciones del mercado, es decir, por la falta de información, con lo cual el consumidor lo que tiene que hacer es irse a ello, porque realmente es donde tiene un cierto nivel de aseguramiento de la calidad del trabajo. Vamos, y lo digo desde ningún ánimo corporativista, aunque parezca lo contrario, evidentemente.